Estimados emprendedores, bienvenidos de nuevo a este programa Pimentores. Si estás viéndolo por primera vez, invitamos a mentores para que te ayuden en tu pyme, para que si por X motivo te va mal o te cambias de industria o de giro, sea porque encontraste lo que te apasiona y no por falta de conocimiento. Así que hoy día estamos junto a Leo, otra vez voy a meter la mano a sacar un jugo de waffles. Para matar la hambre tenemos excelentes waffles belgas, que es una masita crujiente por fuera y blandita por dentro. En este caso tenemos, por ejemplo, con Nutella y frutas, y con plátano y con chocolate. Tenemos también para la sed y para el calor, tenemos, por ejemplo, limonada de distintos tipos. Todas estas limonadas las pueden encontrar en nuestros locales. Tenemos limonada de frambuesa, limonada menta, limonada albahaca, limonada naranja y limonada tradicional. Entonces, como dice nuestra frase, nuestro lema, la vida es corta, cómete primero un waffle. Súper rico, waffles, pidan en pedido ya, Rappi, Uber y Uber Eats. Eso, Leo, hoy día vamos a hablar de un temazo que en Sudamérica es como tabú. ¿Cómo me financio sin los bancos? Claro. ¿Cierto? ¿Estoy bien o no? ¿Sí? Así es, sí. Es un temazo, cada vez está agarrando pese a que el mercado sigue siendo no tan profundo como lo querría, todavía en comparación con el norteamericano. Cada vez va agarrando mucho más, cada vez uno se pilla más venture capital en Chile y otros países. Y por ende, empresas que están en etapa temprana y pretenden ser el próximo Uber, cada vez están más forzados a levantar financiamiento con este tipo de entidades y no con bancos que dan créditos mucho menos riesgosos a los que uno esperaría, ¿cierto? Y estos últimos años yo me junto con harto emprendedor y está como de moda la palabra ¿cuánto levantaste? Claro. ¿Cómo estás levantando? Más que plata? cuánto estás vendiendo. Claro. Ya no importa Sí. cuánto vendo, es como cuánto levanté. No, estoy en la serie A, serie B. Yo no tengo idea, ¿sabes? Porque nunca he levantado plata así, pero la idea es que tú nos aclares cómo poder llegar a esas ligas. Sí, creo que lo interesante es darle una pequeña revisada a qué es Venture Capital o capital de riesgo en español. Entonces, porque ahí entiende uno los zapatos de un inversionista de capital de riesgo, qué es lo que espera. Entonces, el Venture Capital o capital de riesgo consiste en financiar empresas en etapa temprana, uno, que es un elemento importante, en fase temprana, y dos, con elevado potencial o riesgo de convertirse en el próximo Uber, Rappi, etcétera, ¿cierto? Entonces, ¿por qué estos inversionistas invierten en startups o en empresas emergentes? Es porque generan altos retornos en mediano plazo, en 5 años, porque son adquiridas o luego se posicionan en un mercado tan importante que pueden sacar retornos de la operación. Y estamos hablando de que por su inversión tienen retornos de por 20, por 40, incluso hasta por 100 de lo que invirtieron. 100. Wow. Así. Entonces, por eso uno ve tanto en Chile como en otros países latinoamericanos un incremento en estos venture capital, que son principalmente gente con experiencia en inversión, en lidiar con empresas, con productos, etcétera, en que gestionan fondos de obviamente personas con mucho más con dineros que están descansando, ¿cierto? Y pese a que contraen mayores riesgos en esta inversión, los retornos son tan altos que basta chuntarle a uno y perder los otros 19 o X y ya se pagan todos, ¿cierto? Entonces, y lo interesante es que estos inversionistas sufren dos tipos de miedo. Uno es como invertir en startups que luego terminan desinflándose, es decir, como no fueron tan buenos como prometían. Y el peor de todo es el miedo a que se les pase la oportunidad, que en Estados Unidos se le llama como el FOMO, Fear of Missing Out, el miedo a perder la oportunidad, ¿cierto? Entonces, estoy pensando, esto se lo hemos escuchado a otras startups chilenas, que hoy en día las startups chilenas están bien de moda. Empresas como Fintual, Cumplo, Corner Shop, etcétera, han tenido los mismos problemas que todos los emprendedores chilenos, y algunos de ellos han sido capaces de terminar levantando financiamiento simplemente porque el inversionista le dio miedo no tener la posibilidad de nuevo. Entonces es bueno entender de que lo importante de una empresa es qué tan rápido crece, y esto contestando lo que te decían, qué tan rápido crece, va a poder crecer, no cuánto levanta o cuánto puede financiarse. Perfecto. Sí. Entonces, y aquí quizás ya pasando a las etapas de la empresa, y ahí uno lo empieza a ligar en cómo se financian. La verdad es que no me quiero ni imaginar cómo es ser una pyme sin venta, ir a un banco y decirle necesito 50 millones para armar mi... Si no vendo, no compro. Claro, a menos que me podáis garantizar con tu casa y todo esto, no te doy nada, ¿cierto? Entonces, al fin del día, uno, dependiendo de la etapa en la que está, le pide a los inversionistas que tienen mayor conocimiento en startups de rápido crecimiento en
cómo yo le bajo el riesgo a la inversión. Entonces, en etapa semilla o presemilla, como se le llaman, yo lo que tengo que justificar al inversionista es: mi equipo es la raja y vamos a crear un producto en 6 meses, 12 meses, 18 meses que nos vamos a comer el mercado, ¿cierto? Y el inversionista lo único que va a ver va a ser los currículums de los socios. A ver, ¿en qué ha estado este? Perfecto. Les creo, claro. Y ya, y a medida que va pasando, esa es como por antonomasia en la etapa presemilla o etapa idea que se le llama. Luego, cuando ya la empresa levantó este proyecto de financiamiento, muchas veces Corfo hace este rol, mucho más que otro inversionista en Chile, y esa es una de las gracias que hemos tenido los chilenos versus otros emprendedores latinoamericanos, en que hemos tenido harta intervención del Estado para levantar este ecosistema de emprendimiento. Y entonces Corfo nos ayuda bastante a crear este primer producto y luego generar la primera tracción. Y por tracción no tiene que ser necesariamente venta. Va a depender mucho de nuestro modelo de negocio, ¿cierto? Pero puede ser usuario inscrito, número de preventas, cartas de compromiso firmadas, cualquier métrica que sea capaz de demostrarle ante terceros de que mi empresa está avanzando y vamos a llegar a cierto punto. Entonces, esa es otra etapa que se le llama etapa semilla. Incluso en Corfo tiene un financiamiento que se llama semilla como tal, en que te pide eso: demuestren usted que su empresa tiene tracción y cuál es su plan para los próximos 6, 12 meses y qué es lo que vamos a lograr en ese plazo. Mira, ahí quiero intervenir porque lo que dijiste es clave. Es medir cómo voy creciendo. Generalmente las pymes no miden eso. Se ponen a vender y ven la plata de fin de mes, pero no miden el crecimiento diario, semanal, mensual, quincenal, ver la evolución en todos los ámbitos, no solo en ventas quizás, en mayor descarga de tu app, pero no la monetizan. Hay que medir todo para eso, todo. Ir a mostrarlo, ¿cierto? Tal cual. Entonces, y la verdad es que obviamente yo, al menos desde el Xgo, yo creo que tú, Diego, ya has tenido más empresas que yo, pero esto es algo de que uno inicialmente se le pasa por arriba de la cabeza, no tiene idea, y apenas empieza a hacerlo es diametralmente distinto. Todas las decisiones puedo justificar si son buenas o malas. De mes a mes puedo comparar si es que las acciones que hice impactan o no a la empresa, y al fin uno va priorizando cuáles son las cosas que mayor valor otorgan y a qué velocidad nos van otorgando. Entonces eso es muy importante. Y luego ya cuando ya tengo una atracción importante y un negocio funcionando como tal, ya empiezan lo que uno empieza a llamar series A, B, C, D y hasta el infinito. Y la gracia de eso es que como ya tengo un negocio funcionando, en que necesito y que ya por cada peso que meto salen 3, 4, 5 pesos, es mucho más fácil levantar financiamiento, porque yo le digo al inversionista: oye, necesito 30 para que salgan X, necesito 100 para que salgan cientos otros. Entonces, y ahí es donde es mucho más fácil ponerle un precio definido a qué participación te doy por tal monto, ¿cierto? Porque es un negocio que ya podemos valorizar de alguna parte. Entonces, ¿por qué hago este contexto? Porque es interesante saber cómo en las primeras dos etapas, la etapa de idea y la etapa semilla, no tenemos mucha información. Entonces es muy difícil valorizar la empresa y saber qué porcentaje de las acciones yo le doy a mi inversionista, mientras que en etapas desde la A adelante, y por qué se le ponen letra, es simplemente porque las acciones que yo creo en mi empresa tienen ese nombre. ¿Ah, sí? Eso, es así de simple. Y como los abogados somos poco creativos... me dice. Sí. Entonces eso es la diferencia. Sí, lo siento mucho. Colegas. Sí. Entonces, la gracia es como qué nivel de métricas yo tengo para como incorporar inversionistas, y en las etapas iniciales, como no tengo mucha data, se utilizan otro tipo de instrumentos que no es venderle acciones. Mientras que en serie A hacia adelante no hay mucho problema porque podemos calcular con bastante precisión cuánto vale la empresa, ¿cierto? Oye, yo he escuchado que acá en Sudamérica los inversionistas te coman la empresa versus, por ejemplo, Estados Unidos o algún país desarrollado que ya entienden cómo invertir en empresas en esta etapa temprana. ¿Es cierto eso? Ahora, ojo que tiburones nos vamos a encontrar en todas partes del mundo. Sí. Lo único que se encuentra en Estados Unidos son ciudades que están más acostumbradas a invertir en capital de riesgo, por ende tienen más claras cuáles son las reglas o expectativas normales de una inversión de tal tipo. En Chile lo problemático es de que ni siquiera inversionistas que han querido meterse en como este ambiente han estudiado lo suficiente, o simplemente se han aprovechado el desconocimiento de emprendedores, que también puede ser. Ahí yo no lo sé. Nosotros todas las veces que nos ha tocado representar a emprendedores en estas negociaciones, nos ha tocado un poco los dos, desde tiburones y que no tienen mucho cómo justificar su posición, fuera de que el 30-40% de la empresa, o gente que efectivamente no tiene muy claro cuáles son estos nuevos instrumentos con los que se utilizan para financiar. Entonces, yo diría que parte del trabajo, pese a que el Xgo tiene automatizado este instrumento hace rato,
el trabajo interesante que hemos otorgado incluso a ambas partes, no solamente a uno, es simplemente explicar cómo funciona. Y eso es algo que queríamos hacer hoy día brevemente para que todos tus auditores entendieran. Antes que se me vaya, cuando hablan de levantar capital, y me ha pasado que personas no saben qué es eso. Es cuando yo vendo parte de mi empresa. Sí. Para eso yo debo valorizar mi empresa. Yo creo que mi empresa vale, no sé, 100 y salgo a vender el 20% y cuesta 20. Exacto. Entonces lo que hace el inversionista es que el valor de la compañía te lo intenta bajar lo que más pueda, obviamente para comprar barato. Sí. O comprar más participación a un menor precio. Exacto, eso. Y eso, qué bueno que entramos con eso, porque lo que voy a explicar ahora, que me gustaría conversar contigo, es cuáles son las tres formas de levantar financiamiento sin vernos involucrados con banca, o subsidio estatal, etcétera. Y yo diría que la más típica que cualquier inversionista en Latinoamérica te va a decir es tal la que dices tú: comprar una participación de la empresa. Ahora, como hablábamos recién, eso nos presenta un problema como emprendedores, porque cuando estamos en nuestra etapa de idea, es decir, estamos recién pensando cómo hacer la empresa, o tenemos un poquito de tracción y va a ir creciendo el tiempo, pero quizás no tenemos venta o no tenemos idea cuánto existe la empresa. Entonces, tenemos bastante poco leverage como para negociar con un inversionista cuánto vale realmente la empresa, porque no tengo cómo justificar esa valorización. Entonces, y esto es lo que nosotros llamamos como una ronda o una emisión de acciones con evaluación. Yo le voy a pasar el X% de una empresa al inversionista a tal monto, y por ende la empresa, pongámoslo con números para que sea más simple, que tengo un inversionista que quiere invertir 20 millones en mi empresa y me dice, y quiero el 10% de la empresa, que parece justo, ¿cierto? Estamos recién partiendo, esos 20 millones nos vienen bien porque nos ponemos un sueldito por un tiempo y nos ayuda, qué sé yo, a programar la plataforma con un estudio. Y un 10% suena bien, y al fin del día él lo que está diciendo es que tu empresa vale 200 millones, claro, ¿cierto? Entonces, el problema de eso es de que es una evaluación que no suena tan mal, sobre todo en una etapa idea para una empresa latinoamericana, pero en Estados Unidos es mucho menos habitual, las evaluaciones son mucho más altas. Entonces, valorizan las compañías mucho más alto. Mucho más alto. Entonces, ahí hay que ser muy cuidadoso, porque el problema de esa evaluación es de que en nuestro cap table, nuestro registro accionista, vamos a ver que el capital de la empresa va a ser los socios y un inversionista que el 10% a tal precio. Entonces, perfecto, tu empresa vale 200 millones. Chuta, quiero que mi empresa valga 200 millones, quizás en 2 años más vale 600 millones. Pero ya tengo a alguien que invirtió con una evaluación de 200 millones. Entonces, ¿cuáles son los desafíos que esto plantea para un equipo que... Y este otro consejo que no es muy legal, es como usted quiere levantar rápido dinero lo más rápido posible para volver a trabajar, no quiere gastar mucho tiempo negociando con un inversionista. Entonces, esto quita mucho tiempo. Uno, ¿cuánto vale la empresa a la evaluación? Es decir, como estar discutiendo con esto. Y dos, no tengo mucha información para negociar con mi inversionista cuál es esta evaluación, ¿cierto? Porque estamos recién partiendo, no tengo muchas métricas, etc. Entonces, como hablábamos hace rato, este es un método de inversión que nosotros aconsejamos utilizar mucho más adelante, cuando una empresa está funcionando, y cuando uno nos enfrentamos a inversionistas que quieren invertir en nuestra empresa a través de la compra de acciones. Es la primera como bandera roja. Es como es o alguien que un tiburón quiere aprovechar esta situación, o alguien que no sabe muy bien cómo invertir en empresas de etapa temprana. Entonces, el consejo de esto, y no quiero detenerme mucho y quizás lo vamos a tocar más adelante, pero es muy difícil de negociar, es costoso y puede dejar la empresa como no muy bien parada hacia adelante respecto de cómo está fijada su evaluación, ¿ya? Entonces, ¿qué hicieron los norteamericanos? Fueron como en vez de comprar acciones, lo que hicieron ellos como creemos un par de instrumentos que van a comprar acciones, pero no ahora, en el futuro. Y lo que va a hacer a través de estos instrumentos es recibir el dinero. Y le digo al inversionista, no sé cuántas acciones te voy a dar, pero lo que vamos a establecer en este papel es cómo vamos a calcular el número de acciones que te vamos a dar. Ya, perfecto. ¿Ya? Entonces, lo que establecemos, y aquí vamos a entrar un poquito en detalle en cada uno de estos instrumentos, es cuánto creemos que vale la empresa, o le damos un descuento sobre el precio de la acción. Lo que sea que pague el próximo en invertir en 1 o 2 años, usted va a comprar esa acción a 70% de lo que está pagando. Y eso queda establecido. Entonces, súper cómodo, porque el inversionista es premiado con un descuento súper alto, sin tener que desgastarse en negociar evaluación, número de acciones que va a comprar, sino que él sabe que por haber puesto 20 millones, el número que sea de acciones que va a comprar va a ser el mismo precio que va a pagar un segundo inversionista, pero con 30% de descuento. Sí. Entonces,
Y aquí vamos a tocar rápidamente los dos tipos de instrumentos. Uno es el mutuo convertible y el otro es un SAFE. Vamos a partir por el mutuo convertible, que es por lejos el más utilizado en Latinoamérica, que es tal como suena. Es un préstamo de dinero que tiene un interés y que tiene un cierto plazo en que corre el préstamo. Entonces yo te voy a prestar estos 20 millones y le vamos a aplicar un 8% anual sobre el mutuo en los próximos 2 años y esa es mi inversión, ¿cierto? Entonces, ¿qué es en ese mismo instrumento lo que vamos a pactar es cuánto creemos que la empresa va a valer en 2 años más? Y en general ahí uno encuentra como casos parecidos en la misma industria que han pasado con otra empresa, lo acomoda, pero es algo que no debiésemos como gastar mucho tiempo discutiendo tampoco. Es como, no sé, ver la competencia menos cuánto están costando, sí, y por ahí incluso hay unos consejos como medio opera para el 80% de los casos, que una empresa latinoamericana que debe ser, no sé, a los 2-3 años valer como $1,5 millones, $2 millones de dólares, y esa es una evaluación que cualquier inversionista debiese como firmarte sin mucho problema, ¿ya? Entonces, una vez establecido, y si no queremos ni siquiera discutir este cap que se le llama o tope de evaluación, establecemos un descuento, ¿no? Entonces, en ese mismo caso, me da un préstamo, ¿cierto? Generamos interés, se va contando todos los meses, y digamos que en 1 año y medio más tenemos otro inversionista, ya la empresa está vendiendo, etcétera, y podemos con bastante certeza fijar cuánto vale la empresa porque tenemos más claro nuestros números, ¿cierto? Entonces, digamos que ese inversionista pone cada acción que compra 100 y yo con mi interés lo que hago es agarro el monto de mis 20 millones, le calculo los intereses que se alcanzaron a devengar en el plazo, eso me da un total de la inversión y a ese monto de la inversión yo divido el precio que pagó el accionista con mi tasa de descuento y me da un número de acciones que yo compro. Perfecto. Tan simple como eso, ¿cierto? ¿Cuáles ciertas particularidades del mutuo? Es que es un préstamo y por ende hay que cumplir con ciertas regulaciones que la ley establece. Principalmente en Chile y en otros países un impuesto que hay involucrado a cualquier préstamo. En Chile se llama el impuesto timbre estampilla, que es un porcentaje que uno cuando va al notario a autorizar estos papeles le piden como quiere que paguemos por usted este impuesto, sí, y le deja un cheque para que paguen en tesorería. La notaría lo hace. Y que va desde un 0,066% hasta un 0,08% dependiendo de cuál es el plazo. Ya. El plazo, no el monto. Sí, es monto más este número que te digo por cada mes que pasa desde que el préstamo. Perfecto. Entonces, eso. La verdad es que la matemática no es muy complicada y en base a la inversión que se hace tiende a ser un costo menor en comparación a la inversión que se hace. Entonces, no debiese en ningún momento ser un costo prohibitivo para implementar la inversión. Es súper bajo. Sí. Es decir, yo no diría que es súper bajo, dependiendo del tamaño de los montos puede ser significativo. Ahí quizás en otro día podemos hacer las matemáticas más claras, pero es decir, como siempre es una fracción de costo versus la inversión que estoy recibiendo. Entonces mi consejo es como no nos mareemos con eso, cobren el cheque y vuelvan a trabajar. Ahora, ¿qué es lo que pasó en Estados Unidos? Es de que los emprendedores gringos se aburrieron de que le estuvieran cobrando deudas cuando no alcanzaron a levantar capital y que acumulara interés y se prorrogara hasta el infinito y al final el inversionista se convertía más en un acreedor que en un inversionista. ¿Y ese préstamo, ese mutuo, se va pagando mensualmente? No, la idea es que se acumula hasta que se convierte. Ya. El problema que pasó con ciertas empresas es de que nunca levantaron plata. Esa es la famosa nota convertible. Sí, esa es. Mutuo nota convertible, así se le conoce. Perfecto, ya. El problema es que hubo muchas startups que nunca levantaron capital después. Entonces, claro, el inversionista se terminó convirtiendo en ¿dónde están mis acciones? Y el problema es que la conversión solamente se activa cuando levanto capital después. Y decían, oye, nunca levantamos plata. Entonces el inversionista terminaba convirtiéndose en un acreedor y tenía que cobrar deuda y que les vaya a embargar si son 3 cabros con un computador. Son 3 jóvenes con sus computadores en un garage. Entonces, cierta incubadora en Estados Unidos crearon como, ok, no hagamos esto, no queremos deuda, no queremos contraer deuda en la empresa, sino que queremos una inversión futura y que el inversionista corra el mismo riesgo que nosotros en que si esto triunfa o fracasa, ¿cierto? Entonces lo que inventaron fueron estas 2 incubadoras, Y Combinator y 500 Startups. Crearon el mismo instrumento con distintas denominaciones, que es el SAFE para Y Combinator y el KISS para 500 Startups, que son unas siglas nomás. El SAFE significa Simple Agreement for Future Equity, que es como una compraventa de acciones futuras. Y el KISS es Keep It Simple Security, es como un acuerdo simple para la inversión, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es la gracia de esto? Es que no es un préstamo y lo que yo estoy haciendo estoy anticipando el precio de mis acciones futuras.
¿Ya? Es pago del precio, eso es. Entonces, no devenga interés y el hito de la conversión es exactamente el mismo que el que hablamos, que es cuando yo Anticipo el pago de la acción futura. ¿A qué precio? No lo sé. Yo estoy anticipando un monto que establecemos la misma. Voy a comprar acciones. Entonces, esto es un anticipo, no es un préstamo, ¿cierto? No devenga intereses. Yo te anticipo el precio y vamos a establecer en el contrato cómo calculamos el número de acciones que va a recibir. Igual que en la nota convertible. Pero no hay un descuento. También puede haber descuento, es decir, como es opcional, puede haber uno o el otro o los dos. O los dos. Sí, y al fin del día el inversionista decide cuál de los dos le da más acciones. ¿Y estos solo lo usan estas dos incubadoras? No, ellos lo crearon y hoy en día se usan ampliamente. Sí. Yo diría que sobre todo para emprendedores son estos instrumentos los mucho más amigables. En Chile igual se usa mucho el mutuo convertible. Yo no le tendría miedo a eso. Incluso los mutuos convertibles que nosotros hemos preparado y que le hemos visto otros estudios son bastante buenos porque evitaron el problema que pasa en Estados Unidos, en que el inversionista se convirtiera en acreedor y terminara cobrando estos préstamos. Lo que hicimos en Chile fue que después de cierto plazo, si usted no levantó capital, lo único que va a hacer este inversionista es comprar acciones ordinarias de la empresa. Que me parece una mejor solución que me esté el inversionista embargando los computadores, ¿no? Embargando los computadores. Entonces, si te fijas, yo te diría que en etapa temprana tienes que usar cualquiera de estos dos instrumentos, el mutuo convertible o el SAFE, y solamente cuando tenemos mucho más claro nuestros números y estamos en una etapa de crecimiento posterior, yo hago levantamiento en el que emito acciones directamente a mi inversionista. Entonces, en cuanto a logística, y esta otra gracia es que una ronda con evaluación es compleja per se. ¿Por qué? Necesito abogados que hagan modificaciones de la empresa, probablemente el inversionista quiera que se cambien los estatutos de la empresa porque le quiere otorgar protecciones, tenemos que emitir una ronda de acciones distinta, eso se demora X días, entonces es un proceso bastante complejo, largo, en que incluso dependiendo en qué país estamos nos puede salir miles de dólares. En Estados Unidos te mandar algunos presupuestos y te volveríais loco. En Chile y otros países de Latinoamérica todavía no es tan caro, pero aún así es un nivel de complejidad que los socios no quieren lidiar tan temprano. Entonces, ¿cuál es la gracia del SAFE y el mutuo convertible? Es que son súper simples. Es un papel como con... Es un acuerdo futuro en el fondo. Y son contratos que ya vienen redactados de antes, que tienen algo así como 3 a 5 páginas, y lo único que tengo que poner es como los nombres de las partes, el monto que me ponen, tasa de interés, un tope de evaluación si tenemos, si no un descuento, firmamos y recibir la plata en la cuenta corriente, no es más que eso. Así de simple. Sí. ¿Y eso se ve en Sudamérica? Cada vez más. Por ejemplo, ya existe, 500 Startups ya tiene un capítulo en México, en la incubadora que está en Ciudad de México, ¿cierto? Yo diría que dependiendo de qué VC Venture Capital uno conversa en Santiago, hay algunos mucho más cómodos que otros usando ese instrumento, pero ahí ahora viene una tarea de parte de los fundadores, de los emprendedores, de empujar un poco estas cosas, porque... De no aceptar solamente... Oye, quiero comprar acciones, no, existen estas dos cosas que son mucho más fáciles y yo sé que es difícil, los inversionistas son cabeza dura, pero hay que entender que al inversionista le es mejor para ellos que no exista este instrumento, porque él le beneficia comprar acciones directamente. En cambio, nosotros queremos postergar el mayor tiempo que podamos la compra de estas acciones. Oye, y en el caso que, por ejemplo, alguien nos esté escuchando que ya no tenga otra opción que solamente levantar o vender parte de las acciones, ¿qué recomiendas? ¿Qué porcentaje? Porque estábamos hablando fuera de cámara y tú me dijiste, hay casos que van y te compran el 30%, ya cuesta mucho después seguir levantando más capital. Sí, eso es porque, es decir, uno hay que entender que con cada ronda que yo me financio, voy diluyéndome a mis socios, ¿cierto? Entonces, yo cada vez que vendo, y digamos que esto en etapa idea, ¿cierto? Vendí un porcentaje de mi empresa, cuando yo me siente al frente de otro inversionista, y tú vas a toparte inversionistas que invierten muy temprano, más adelante y después mucho posterior, ¿cierto? Ellos van a revisar tu registro accionista cap table y van a ver cuánto te has diluido a la fecha. Y a ellos les interesa que los socios de la empresa tengan suficientes acciones para estar motivados trabajando en la empresa. Correcto. Entonces, es súper problemático para empresas que van en su segundo año que les compren el 30-40% de su empresa, porque cuando se sienten con un inversionista de riesgo en su ronda semilla y él ve ahí como cómo se dieron un 30-40% de su empresa ahora, si no tenían nada. Entonces, a él ya no le interesa invertir,
porque él sabe que en una ronda semilla ya va a comprar algo así como el 25-20% de la empresa, y si ya nos compraron el 30%, los socios en su segundo o tercer año solamente tienen 50% de la empresa. Entonces, ahí al fin del día, sobre todo los inversionistas que son más expertos, saben que es muy importante tener al equipo de fundadores súper alineado con seguir empujando la empresa lo más que puedan. Entonces, y ahí en contraposición a malos inversionistas en que están dispuestos a comprar empresas en el año 1 o 2 por 30-40. Claro, si soy buen inversionista debería pedir menos para que los fundadores tengan más parte. Y para dejarle más espacio a que entren otros inversionistas. Sí. ¿Hay alguna recomendación, no sé, por etapas? No ceder más de... Sí. A ver, yo diría que la gracia de la etapa semilla y estos instrumentos es que yo puedo firmar un safe o un mutuo convertible y en 6 meses más firmar otro. Y no tengo por qué informarle al otro inversionista ni nada. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, en mi etapa de ronda semilla puede durar un año y medio y puedo firmar 7 safe o mutuos convertibles a lo largo. Entonces, pero lo importante es de que haciendo el cálculo de cuántas participaciones estoy cediendo, no debiese soltar más allá de un 25 a un como 15%. Ahí va a depender mucho el caso a caso. Máximo un 15, un 20. Sí, como 25, 20, 15, por ahí es lo más habitual que nosotros vemos. Obviamente la evaluación va a depender mucho de lo cool del equipo, si han logrado otras cosas antes. Entonces, por decirte algo, los socios de Fintual eran socios de otra startup, de Buda.com, de Que Hambre. Entonces, el inversionista ya sabía que ellos han tenido éxito haciendo otras empresas tecnológicas, entonces les creen mucho más, entonces son capaces de levantar montos mucho más grandes, diluyéndose solamente en ese 15-20%. Pero lo que uno ve en general, revisando empresas latinoamericanas, que son capaces de levantar rondas semilla de entre 300, 500 mil dólares hasta $1 millón, que son las más caritas, ¿cierto? Y en general se diluyen, yo diría, como alrededor de un 20%. Ya, eso está bien. Sí. Durante mucho tiempo, muchas incubadoras compraban con el monto del financiamiento semilla, algo así como un 7% en Chile de la empresa, que no está mal, pero el problema es que muchas veces incubadoras se dedican simplemente a gestionarte los fondos de Corfo y ponían más problemas que crearte valor para la empresa. Entonces, pero en cuanto a valoración no está tan mal, es como un 7% por 60 millones. Vamos a hacer otro capítulo que hable sobre el smart money. Claro. De que no solo sea el dinero, sea un inversionista que te sirve para que tu negocio crezca. Sí. Ya no sé si último tips, porque ya que necesito un waffles, necesito dulce, weón. Sí, yo te diría como para hacer un resumen, el consejo en general acerca de esta ronda, sobre todo en etapa temprana, es debiésemos utilizar notas convertibles y safe por una serie de razones. Una es como no entramparnos en negociaciones de la evaluación de la empresa, sobre todo cuando estamos tan temprano, porque no vamos a tener buenas razones de hacerlo. Después, lo otro interesante es que no existe emisión de nuevas acciones. Por ende, nos ahorramos papeleo, es más rápido. nos ahorramos costos legales, etc. Tal como dices tú, la ejecución es mucho más rápida, simple y barata. Es decir, monto, plazo, tasa, firmas y son documentos, como te digo, de 3, 4, 5 hojas que muchas veces uno contrata a Alexgo u otros abogados para que te ayuden a darle soporte al proceso más que a negociar los papeles. La gracia es que no existe control, no existe cesión del control al inversionista. El inversionista queda con este instrumento, queda protegida su inversión, pero no tiene votos en la empresa, por ende no tiene asiento en el directorio, no puede de ninguna forma como obstruir las decisiones que tome el equipo emprendedor, etc. Y el único consejo es como, lo único que hay que discutir es cuánto puede valer la empresa en 1 o 2 años y qué descuento le quiero dar al inversionista, que tiende a ser entre un 10 y un 20%. Eso es lo habitual. Igual. Sí, no es tanto. Pero la gracia es que existen esos patrones también apura mucho más porque esto está como ampliamente discutido, como hablábamos fuera de cámara, mucho más en Estados Unidos. Hoy en día en Latinoamérica están apareciendo actores que están hablando un poquito más transparentemente de esto. A nosotros nos gusta hacer harto esta labor. Y en general, cuando uno le explica al inversionista como, mira, sabes que este es un instrumento que lleva 2-3 años funcionando en Estados Unidos, estos son los estándares que se usan, en general un descuento del 20%, te va a dar el más alto del estándar. Y además el CAP, según he leído en otras partes, aquí te comparto, qué sé yo, este blog o columna, un inversionista capital, en general una empresa latinoamericana rondea entre $1 millón, $1,5 millones de dólares en esta etapa. Esas son las métricas, si te fijas. Entonces, parte de bases que puedes justificar en base a experiencias comparadas. Excelente, compadre.
aprendí mucho. Gracias, weón, gracias. Espero que ustedes hayan aprendido harto igual. Preguntas, ya saben, abajo vamos a responder todo. Suscríbanse, háganme caso. Acá van a aprender lo que no enseñan en ni un lugar. Coman waffles belgas.cl, Rappi, pedido ya. Me tomé como todo, me tomé todos los jugos. Salí con 10 kilos más. Gracias, Leo. Nos vemos en el siguiente capítulo que vamos. Hay mucho por hablar. Ahora Sí. me di cuenta de este universo que hay con respecto a cuánto vale la empresa, levantar capitales. ¿Por qué? Es porque no sabemos esto. Entonces llega alguien y te habla 3 cosas que para unos chinos, y hay veces que, disculpando, te cagan, te compran una parte a un precio huevo y tu empresa al final la cedes a otras personas. Bueno, todos estos temas y estos problemas los vamos a hablar en próximos capítulos de Pimentores. Así que nos vemos. Gracias, chicos, a todos atrás. ¡Saludos!